Muy buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos de nuevo a este espacio de comunicación Yo Decido 100, que ha creado la empresa de comunicaciones propietaria de Estéreo 100 Televisión, que está creado precisamente para que usted se entere de primera fuente, de viva voz, de los candidatos a los distintos puestos de elección popular. ¿Cuáles son sus planteamientos para resolver la difícil y caótica situación que vive hoy día nuestro país, Guatemala? Y esta noche le damos la más cordial de las bienvenidas en nuestros estudios de Estéreo 100 Televisión. Se encuentra el licenciado Héctor Julio Estrada. Él es candidato presidencial por el partido Compromiso, Renovación y Orden, Creo. Gracias, licenciado Estrada, por haber aceptado nuestra invitación. Y quisiera comenzar la entrevista con usted tratando de aproximarnos a la realidad de la gente guatemalteca, de todos los guatemaltecos que estamos desde hace mucho tiempo desesperanzados de la política. Quizás ha hecho falta que nos vuelvan a entusiasmar con cierto grado de propuestas que vengan a resolver o por lo menos ayudarnos a resolver los problemas que vivimos día con día. Entonces, si le parece, concentrarnos en aquellos puntos que al guatemalteco le son pues bastante complicados de manejar. Me gustaría comenzar preguntándole en un ámbito que usted, entiendo, maneja bastante bien, que es el de la economía. La economía del guatemalteco, pero no en las cifras macro que parecen ser algunas veces que muestran una economía saludable del país, sino en esa que cuando el guatemalteco oye que el país macroeconómicamente va bien, pero ¿por qué entonces no tengo empleo? ¿Por qué entonces no me alcanza el dinero para las cosas básicas de la familia? Y en ese sentido le pregunto, ¿cuál es la propuesta suya y de su equipo de trabajo y del partido que usted representa, en este caso Creo, para generar fuentes de empleo, para generar trabajo? Porque me parece que esa es la causa fundamental por la que la gente está decidiendo migrar hacia Estados Unidos. Hablemos en principio de su propuesta para crear fuentes de trabajo. Bienvenido a Yo Decido 100, licenciado Héctor Julio Estrada. Muchas gracias, Minor. Muchas gracias por tenerme aquí, al equipo de producción, muy amables, excelente trabajo. Y siempre muy contento de estar en Quetzaltenango, porque aquí es donde hay inmensas oportunidades y uno puede hablar con muchísimo entusiasmo de todas las cosas que se pueden hacer. A tu pregunta es como que me la hubieran lanzado, digamos, como anillo al dedo, porque nosotros hemos hecho de ese tema nuestra lema de campaña, digamos. El pisto no alcanza, y la gente ha dicho, pero ¿por qué hablan de una cosa tan coloquial, de una manera tan abierta? Porque eso es lo que le preocupa al guatemalteco como principal tema. No la confrontación ideológica. La corrupción es un tema importantísimo para hacer que el pisto alcance, pero el guatemalteco realmente común, el guatemalteco profesional, lo que tiene es que no llega a fin de mes. Y entonces por eso es que está migrando, y nuestra propuesta es enfocarnos en eso, hacer que el pisto alcance más, que lo bueno alcance para todos. Entonces simplificamos el trabajo del gobierno y el enfoque del gobierno. Primero, hay tres razones que hacen que el pisto no le alcance a la gente. Uno, la gente no gana suficiente o simple y sencillamente no tiene trabajo. Dos, el mal funcionamiento del gobierno, la mediocridad del Estado le sale caro al guatemalteco en muchos frentes: en salud, en educación, en seguridad, en costos de alimentos, en costos de telefonía celular, en costos de electricidad. El Estado que favorece intereses privados por encima de intereses de lo público. Ese Estado capturado, y yo lo he visto de cerca, y yo he sido parte de ese gobierno, y por eso, por mi indignación, es que dije, tengo que dar un paso al frente. Yo sé dónde están los temas y yo estoy dispuesto a tomar ese liderazgo y realmente empezar a resolverlos de frente. Y el tercero, Minor, es que el país se ha vuelto tierra de nadie. No hay autoridad, no hay orden, y en lugares donde hay caos y no hay autoridad y respeto de la ley, empieza a ser cara la vida. Y además no hay inversiones que a su vez generen empleo. Entonces, entendiendo que nuestra propuesta de gobierno se simplifica en esos tres ejes, tal vez puedo abordar la pregunta más específica de ideas, porque en el primer eje de generar oportunidades de empleo empieza uno a hacer propuestas detalladas.
Ahí hay tal vez 3 frentes importantes. Uno, empleo mismo, digamos. Aquí mismo en el área de Quetzaltenango y alrededor, el Estado tiene que poder trabajar de la mano del sector privado y de las empresas que puedan venir a invertir y enfocarse en atraer inversiones y proteger inversiones y hacer que crezcan las inversiones que ya existen. Aquí se han ido inversiones recientemente en manufacturas, en industria, se ha desindustrializado la parte de Quetzaltenango. Y lo hemos visto pasar en otros lugares donde hemos perdido la maquila. No estamos planteando ni siquiera, hay call centers y si nos descuidamos vamos a perder una industria que está creciendo, que tiene grandes oportunidades y que empiezan a reflejarse aquí en Quetzaltenango. Entonces lo primero que planteamos es un Estado que trabaja de la mano y le dice al sector empresarial y al sector emprendedor y al sector cooperativista durante los 5 meses de transición que hay de gobierno: jóvenes, señores, damas, caballeros, sus planes de inversión están generando $2,000 millones de inversión al año en Guatemala. Necesitamos subirlo a 6,000. ¿Cómo triplicamos sus proyectos de inversión y hacemos que ustedes hagan esas inversiones posibles? Entonces uno encuentra que no es una sola cosa que hay que resolver. Tiene que tener la capacidad ejecutiva del gobierno de resolver cientos de cosas. Licencias ambientales, licencias de salud y del Ministerio de Agricultura para poder traer nuevos productos y registrar productos nuevos y variedades. Clasificaciones arancelarias, acceso y capacidad en puertos y aeropuertos, acceso de carreteras, conflictividad social en lugares específicos. Hay una pila de inversiones que se han acumulado con esta incertidumbre que ha afectado tanto al país en los últimos 4 años, que están esperando para ser invertidas, solamente necesitan que se resuelva una serie de problemas. Entonces podemos atacar esos problemas y resolverlos y generar la primera ola de inversiones que empieza a generar empleo. Hay un instrumento que recién ha cobrado vigencia, que es la Ley de Fortalecimiento de los Emprendimientos en el país. Usted, que conoce bien a fondo esa ley, ¿cree que es un instrumento valedero que va a promover la creación de más pequeñas y medianas empresas? Y en ese sentido quisiera conectarlo con un siguiente punto para la misma pregunta. Dentro de su propuesta, ¿hay un estímulo fiscal para la creación de nuevas empresas? Es decir, por ejemplo, que se les exonerara del impuesto sobre la renta por los primeros 5 años, por decir un número. ¿Hay algo de eso dentro de la propuesta que aterrice para que el que tenga el dinero guardado, que está allí sin generar nada, se anime a implementar una empresa y por tanto generar empleo? Vamos a ver, en parte eso hace la ley de emprendimiento nueva, digamos, simplifica el impuesto, hace un impuesto único similar al de pequeño contribuyente, no importa que la empresa sea de un tamaño mucho mayor en sus primeros 4 años de operación. Entonces le permite tener un impuesto simplificado y un registro simplificado. No alcanza solamente eso para generar más empresas, ¿sí? Nuestra experiencia y la experiencia que yo pude ver desde fuera de Guatemala, donde pasé muchos años trabajando y asesorando países en cómo generar desarrollo, es que el tema es más integral. Y lo que sí tenemos en el plan de gobierno es fortalecer fuertemente los mecanismos de crédito y acceso a financiamiento para las empresas pequeñas, medianas, particularmente en los temas que les permitan subir su productividad, que es el financiamiento de maquinaria, el financiamiento subsidiado de capacitación y asistencia técnica y el acceso a tecnología. Y un programa muy interesante que tenemos que le llamamos del consumidor directo al mercado, ¿sí? Que es aprovechar esta 4ª revolución industrial que se está dando en el mundo, donde el consumidor norteamericano el día de hoy, para hacer este saco, por ejemplo, ya no lo compra en Macy's, ya no lo compra en Sears, ya no va al supermercado, sino que lo compra en línea. Va o en su teléfono, inclusive uno hace clic porque todavía es de una generación anterior, porque todavía hace como que es ratoncito, ¿va? En realidad es tic, tic, tic en el teléfono, y lo quiero azul, con medidas y un saco bordado, y lo quiero con para ponerle mancuernillas, y además lo quiero con las medidas, me saco una foto y ya la aplicación me da medidas, y lo quiero en 3 días puesto en mi casa.
Y así el consumidor de Estados Unidos está comprando 500 mil millones de dólares de productos, pulseras, relojes, alimentos específicos. ¿Por qué Guatemala no le vende a todos esos consumidores en pequeños despachos? Si curiosamente en los 2 centros de distribución grandes de toda la carga aérea, porque todo se mueve aéreo, están en Memphis, Tennessee y en Louisville, Kentucky, que está a 3 horas de vuelo del aeropuerto de Guatemala o del aeropuerto de Quetzaltenango. Y está a las mismas 3 horas de vuelo de Los Ángeles o de Seattle en Estados Unidos, en la costa oeste. Lo que no hemos generado es una logística y un mecanismo de aduanas y un mecanismo de despacho y, digamos, de consolidación que permita que el guatemalteco, que puede estar aquí en Quetzaltenango o puede estar al lado del aeropuerto de La Aurora, pueda dedicarse a ser el que llene esos pedidos, mande semilla de Marañón o mande jaleas de Guatemala de manzanas especiales o del caldo de frutas, ¿sí? Y pueda empacar desde una caja pequeña hasta un contenedor. Pero hoy en día el mundo está comprando esas pequeñas cajas y es una ventaja interesantísima, porque ya no hay que tener escala, ya no tengo que traer una inversión que tenga 2,000 empleados y que haga una fábrica inmensa para mandar contenedores. Lo que tengo que tener es una maquinaria especializada para hacer un segmento muy especializado y mandar ese segmento al consumidor de Estados Unidos. Nosotros tenemos un plan muy específico para habilitar eso, porque eso abre una puerta para exportar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 millones de dólares desde Guatemala, pero no desde una fábrica muy grande, sino desde miles de pequeños productores. Una vez logramos hacer la ruta, porque cuando logramos poner el primer avión que empieza a ir una vez a la semana, una vez al día y después 5 aviones, empezamos a generar un canal donde guatemalteco empieza a saber que puede sincronizarse con esa cadena de despacho y empezar a despachar a Estados Unidos de forma directa. Esa maquinaria que van a necesitar, esas impresoras de 3D, esas empacadoras, eso es lo que tenemos que poder financiar. Y la logística para hacer eso desde el aeropuerto de La Aurora o desde el aeropuerto de Quetzaltenango, eso es lo que tiene que invertir el Estado para que el pequeño y mediano empresario despegue, el micro inclusive. No tanto los incentivos fiscales, porque el principio ni siquiera tiene ganancias. ¿Para qué le voy a descontar ISR si no está ganando plata? Le está metiendo plata al negocio. Es más adelante que le simplificamos su pago de impuestos, pero puede generar el volumen que necesita con un Estado que lo ayuda a generar ese mercado que hoy en día no existe. Y ese plan que usted tiene para desbloquear, por decirlo de alguna forma, esta limitación que tienen los productores de acceder a un mercado tan grande como el de los Estados Unidos en tan solo 3 horas. Allí depende la aplicación de ese plan del Congreso de la República, o va más bien por decretos gubernativos que se harían desde la Presidencia de la República. Mire, nosotros hemos tratado de construir un plan donde en este tema de empleo, seguridad, salud, educación, en los primeros 9 meses del gobierno se pueden dar resultados contundentes sin tener que tocar el Congreso. Porque estamos claros que el que tiene que tomar el liderazgo del país y empezar a decir el país tiene rumbo y tiene una dirección que es generarle oportunidades a la gente es el presidente. Entonces no puede empezar en una negociación sabiendo que depende de que le aprueben una reorganización, un presupuesto. Yo sé que con el presupuesto del 2019, aun cuando el Congreso actualmente no apruebe el de 2020, podemos entrar a funcionar y hacer transformaciones visibles. El ejemplo que le mencionaba es más un esfuerzo de reglamentación, de cómo se reglamenta los paquetes y la consolidación. Esos son reglamentos de la SAT, reglamentos del Ministerio de Economía. Hay cierto proceso de negociación diplomático, que es ir con Estados Unidos a decir, ¿no querés migrantes? ¿No querés que la gente se siga viniendo? Ayúdame por lo menos a poder hacer un reglamento de consolidado y ponerme en guardia de Estados Unidos a hacerme revisión previa en el aeropuerto de Guatemala. Para empezar en La Aurora. Esa negociación y ese enfoque de que el Ejecutivo coloca todo su esfuerzo en resolver unos cuantos problemas, pero que tienen impacto visible y que realmente generan oportunidades de empleo. Pero no se necesita pasar por el Congreso, ni se necesita una ley especial. Se puede implementar solamente, eso sí, no es fácil, enfocándose, y hay cosas adicionales, hay proyectos que ya están listos para hacer, por ejemplo, la modernización de La Aurora y hacerla 3 veces más grande la capacidad de carga, que ya están para salir a licitación en la alianza público-privada, y no han salido porque con tan baja credibilidad en el gobierno, cualquier cosa que se haga se contamina.
Pero si hay un presidente que tiene credibilidad y está dando resultados, entonces se puede empezar a hacer grandes proyectos para ampliar capacidad, pero para hacer la primera fase del proyecto ni siquiera hay que ampliar capacidad, solo hay que hacer el proyecto y hacer los cambios normativos y la gestión y la colaboración con las empresas, con las mismas empresas de carga, y se puede poner a funcionar el ejemplo específico. Y si te gusta, te doy ejemplos en salud, en educación y en seguridad. Terminemos el tema y el ámbito de la economía con lo que se plantea al respecto del agro, porque nuestro país sigue teniendo todavía una buena parte de su actividad en lo agrícola. En ese sentido, ¿cuál es el planteamiento del proyecto de Creo a cargo de Héctor Julio Estrada para generar en el agro también una dinámica distinta a la que se tiene por hoy día, donde los cafetaleros pues están teniendo muchos inconvenientes? Yo no sé realmente si la ley recientemente aprobada en beneficio del sector cafetalero va o no a rescatar esta importante actividad del país. Pero ¿cuál es el planteamiento para el campo agrícola en esto que también creo es muy importante para los guatemaltecos, porque hay una buena parte de los empleos allí en el agro? Me encanta la pregunta. En Julio Héctor o Yara Argueta, que es la vicepresidente, en Facebook pueden ver los videos que explican la respuesta específicamente a los temas agrícolas y el financiamiento que se necesita para poder revitalizar el sector. Ahí lo mismo es enfoque. Hay dos cosas importantes que le están afectando al país en su crecimiento, y es que el país no tiene suficiente capital, pero no tiene suficiente capital no porque no tenga capacidad de obtenerlo, es porque no se pone de acuerdo, y lo que gobierna este país es el caos y la descalificación. Pasó la ley de la ampliación del plazo del fideicomiso del café. Ahora tiene que pasar un préstamo. Específicamente necesitamos por lo menos $300 millones para financiar el cambio de 50,000 o 60,000 hectáreas de café, la renovación de plantaciones y poner a funcionar esa rueda. Y como bien has de saber, porque entiendo que conoces algo de café, eso permite que la gente en 3 años pase de producir 7 quintales por manzana a 22 o 25 quintales por manzana. Y puede que no resolvamos mucho fácilmente el problema de precio, pero si uno produce 3 veces más del mismo producto con los mismos costos, va a tener más ingresos y detener buena parte de la migración. Ahí sí necesitamos el Congreso para pasar ese préstamo y otro del mismo tamaño para el tema de riego. No podemos aspirar a tener una agricultura productiva si no hacemos otras 100,000 hectáreas de riego, que son 1,000 a 1,500 proyectos de pozos de perforación y algunos de embalses de agua, con motores, con bombas operadas, inclusive con paneles solares, porque el agricultor, una vez que tiene agua y riego, puede pagar por el riego. Lo que no puede pagar es el riesgo de hacer el pozo y no encontrar agua. Y como no puede aguantar ese riesgo, el banco no le presta. Entonces realmente es un gran fondo de garantía que se necesita. Pero el Estado tiene la capacidad de endeudarse para hacer esas cosas, pero no lo hace porque hay un gran caos y una gran desconfianza. Entonces, tanto para café y renovar plantaciones como para riego, la propuesta es recuperar la confianza, plantear los proyectos presupuestarios, comenzar con una operación más pequeña con recursos que sí tiene el Estado y en fideicomisos que existen. Por ejemplo, el mismo fideicomiso del café tiene sin utilizar $40 millones. Entonces ahí podemos empezar a hacer un poco. Pero si realmente queremos pegarle al sector cafetalero, necesitamos por lo menos 300 y puede que hasta $500 millones. Pero no es una cosa del otro mundo, porque yo le digo a la gente, no nos vayamos muy lejos, a países sofisticados. En Honduras hicieron un programa de renovación de plantaciones hace 8 o 9 años. Ellos producían 2.5 millones de sacos, Guatemala 4,5 millones. Hoy producen 8 millones de sacos y nosotros bajamos a 3.5. Y lo que hicieron fue un programa de crédito y asistencia técnica para renovar sus plantaciones, tener nuevas variedades, y no es dinero regalado, porque no es que el dinero se va a gastar el gobierno. El gobierno toma prestado y luego le presta a la gente y después recupera ese capital y lo utiliza para financiar otras cosas. Lo que pasa es que cuando uno trata de hacer cualquier cosa en este país, inmediatamente lo descalifican, o el Estado ha perdido la capacidad de comunicarse con la gente y explicarle que estas cosas son importantes. Y esa es la propuesta que nosotros tenemos del partido Creo. El entendimiento de lo general, del detalle, pero también la capacidad de sentarse en un programa como el que tenemos hoy, Minor, y hablar con la gente 4 días. A mí me encanta el ejemplo del presidente Uribe, cuando tenía que pasar el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Tomó a su ministro de Economía y se sentó 5 días en la televisión, desde 8 de la mañana hasta 9 de la noche,
a recibir preguntas y atender directamente todas las preguntas de la gente. Y por eso también hemos escogido una vicepresidenta que es ingeniera industrial, una ejecutiva de altísimo nivel, que creció y hizo líder de su industria a una empresa a nivel centroamericano, porque quien tiene que estar gerenciando todos estos procesos de transformación tiene que ser el vicepresidente. Mi trabajo es darle dirección al gobierno y estarme comunicando con la gente, explicándole por qué vamos a tomar créditos para dar créditos en café, por qué vamos a hacer un proyecto para poder exportar directamente a Estados Unidos, por qué vamos a hacer proyectos como el de la ley de emprendimiento, que si bien pasó, tomó 3 años en que saliera y ya estaba lista. ¿Por qué es importante hacer estas cosas? Infraestructura, proyectos inclusive que pueden ser sanciones. Para poner orden en carretera necesitamos una Policía Nacional de Tránsito que ponga multas, si no, no va a haber orden. Y entonces no importa que hagamos más libramientos, a la siguiente cuadra nos ponen una venta y un mercado que no deja pasar en las carreteras. Pero ese es el trabajo del presidente, hacer las cosas importantes y comunicárselas a la gente. Ya que hablamos y tocamos el tema de los tratados de libre comercio, a mí me parece que son instrumentos que en muchos de los casos han estado, digamos que engavetados o no explotados del lado nuestro en todo su potencial. ¿Es esa la misma percepción que tiene Julio Héctor Estrada respecto a los tratados de libre comercio? ¿Cree que se pueden dinamizar en mayor beneficio para el país? Yo creo que hay algunos donde hay que explotar más oportunidades, como era el caso de Estados Unidos. Tenemos el CAFTA, que es el Tratado de Centroamérica con Estados Unidos, pero porque en Guatemala nos encanta complicarnos la vida, ¿sí? Nosotros solitos nos inventamos reglas para que no puedan mandar un desconsolidado y un consolidado a Estados Unidos, entonces la empresa tiene que pagar por el paquete completo, porque si no se nos pierde el control en la parte de aduanas, y para no perder el control lo hacemos complicado. Entonces, obviamente con infraestructura, tecnología, gestiones se puede explotar más. Tengo que ser muy transparente también y decir que hay tratados que hemos negociado mal, ¿sí? En el caso de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la parte de medicamentos y de genéricos y versus no genéricos fue mal negociada. Fue negociada en favor de los intereses de las empresas multinacionales de medicamentos y las farmacéuticas. El Tratado de Libre Comercio con México fue mal negociado porque ya en su implementación han surgido detalles que no permiten que Guatemala tenga la misma capacidad de entrar a México como de México a Guatemala. Hay espacio para utilizar el actual, pero también hay un trabajo importante de renegociación de tratados para favorecer más al productor guatemalteco y no hacer tanto Guatemala un país importador. Y hay que decir las cosas como son, así como sale este nuevo dibujito, ¿verdad? Se tenía que decir y se dijo. Tenemos que renegociar algunos tratados y enfrentarlos como lo que son. Tratados donde Guatemala negoció de manera asimétrica y tratando de proteger intereses en un grupo más o menos interesados, y hay que tener el valor de ir a renegociarlos. Eso va a tomar tiempo, por eso digo que hay cosas que se pueden hacer independientemente. Pero es un tema de trabajo que hay que abordar, porque lo que tenemos que hacer es generar empleos aquí, en Guatemala. No mandar gente a que se trabaje en Estados Unidos, generar los empleos allá y después importar aquí el dinero y mandar a traer los productos de aquí, de China. Bueno, entremos a un campo que también de alguna forma en el día a día está preocupando al guatemalteco, que es el campo de la seguridad. Y ese es un campo bastante amplio, pero aterricemos en uno que está allí a la vuelta de la esquina, que complica las actividades económicas, que complica incluso las actividades estudiantiles, que son las extorsiones. Ese fenómeno socioeconómico que nos está afectando desde hace ya algunos años. ¿Cuál es la propuesta en contra de las extorsiones que tiene el partido Creo? 3 ejes. Número 1, depende de los diferentes análisis, entre un 50 y 80% de las extorsiones siguen saliendo de las cárceles, ¿sí? Entonces no podemos tener cárceles que son guarida de los extorsionistas. Eso implica una acción inmediata, desde el primer día, de bloqueo de señales que puede ser muy dramáticas, con tecnología o con tecnología del siglo XIX, que es quitar las torres cercanas y llevarle cable de cobre a las poblaciones cerca de las cárceles, pero tenemos que bloquear las señales y desconectarlos y aislar a 500 o 800
criminales que siguen delinquiendo de las cárceles que tienen de rodillas al pueblo de Guatemala. Entonces lo tenemos que poder implementar rápido. Después viene un proceso ya de mediano plazo de creación de más infraestructura penitenciaria, donde realmente podamos tener una cárcel de máxima seguridad, bien aislada, donde la gente que sigue delinquiendo desde la cárcel está aislada 23 horas, tiene una hora del día de sol. Se respetan los derechos humanos, pero lo llevamos al límite. Y la gente tiene que vivir bajo un sistema muy restringido y desconectada del mundo exterior. Tema número 1. Si no tenemos la capacidad de meterle presión a los líderes de las bandas extorsionistas en las cárceles, no hay manera de controlar el sistema de extorsiones. 2. Presencia policial. Aquí es donde conocer la administración pública es una ventaja competitiva clarísima. Mucha gente se le ha ido la onda de que en los últimos 6 años hemos pasado de 22,000 a más de 40,000 policías. Pero la razón por la que la gente no se da cuenta es porque no los vemos. Porque en los mismos 6 años el presupuesto de uniformes, armas, radiopatrullas, gasolina es el mismo, solo que es el doble de agentes. Entonces, ¿qué pasa? No están activos, no están operativos, no se ven. Entonces uno ve radiopatrullas, no sé si has visto recientemente una donde van 2 policías adelante, 2 policías atrás. Y digo, lo que van es contando chistes, pues, y de repente se la pasan alegre, cuando deberían haber 2 radiopatrullas con 2 policías en cada radiopatrulla. Entonces, nos gastamos 2,000 millones de quetzales en tener el doble de policías, pero no nos podemos gastar 400 millones de quetzales para equiparlos y operarlos correctamente. ¿Por qué? Porque esos contratos han tenido muchos problemas de corrupción y esos contratos de muchos problemas de transparencia. Entonces, segundo tema, poner operativos a las policías. Y tercero, sí hay que especializar con tecnología. Y la tercera aplicación importantísima que controla ese y muchos delitos en Guatemala, que es seguirle la ruta al dinero. La extorsión es un delito débil porque implica un pago y un enriquecimiento ilícito de una persona que está recibiendo un pago del cual no puede explicar su origen. Entonces, si uno puede construir la rama de entró el dinero aquí y después se reprodujo en todos estos caminos, ahí tiene un mecanismo de control poderosísimo, porque la gente que hace extorsiones no tiene su dinero bajo un colchón, porque con tener 20,000 quetzales en el colchón, alguien que es parte de una mara, lo matan por quitárselo al día siguiente, lo tienen en el banco. Control de la ruta del dinero, presencia policial, fortalecimiento de las unidades especializadas de extorsión y definitivamente orden en las cárceles, desde el primer día. Tengo que hacer aquí el primer corte en el programa. Si le parece, cuando volvamos, me gustaría seguir en el ámbito de la seguridad, pero esta vez hablando de lo que es la propuesta suya para el control de armas, porque tengo un dato que sigue siendo el homicidio por arma de fuego el que más prevalece, aun y cuando también tengo aquí que ha habido cierto descenso en los homicidios en los últimos meses, mas sin embargo las armas de fuego no registradas, no reguladas, no controladas especialmente, siguen siendo el problema para cientos de guatemaltecos que año con año pierden la vida. Si le parece, al volver de la pausa, usted me cuenta qué es lo que plantea en este sentido. En la noche de hoy, acá en Yo Decido 100 de Estéreo 100 Televisión, estamos conversando con el licenciado Julio Héctor Estrada, el ex candidato presidencial del partido Compromiso, Renovación y Orden. No se vayan, estamos para la segunda parte en pocos minutos. Esto es Estéreo 100. Estéreo 100. 100 en todo. Quetzaltenango es el ícono conocido en el mundo por su inmortal Luna de Xelajú. Y también es Estéreo 100, la auténtica emisora tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es la prosa y el verso de sus poetas y escritores de todos los tiempos.
orgullo de generaciones. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es cultura, innovación, presente y futuro de dignas generaciones de familias y vecinos orgullosos de sus instituciones y de su historia de todos los tiempos. Y también es Estéreo 100, la auténtica emisora tan quetzalteca como tú. El verano de Estéreo 100 es de colores. Tiene profundos colores rojos que nos invitan a compartir con los demás. Si el verano es rojo como nuestros sentimientos, llegó el verano. Vívelo al 100% con Estéreo 100. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es la majestuosidad y naturalidad de las volutas expulsadas por sus volcanes Santa María y Santiaguito. Y también es Estéreo 100, la emisora tan quetzalteca como tú. Yo Decido 100, el espacio de comunicación abierto por Estéreo 100 Televisión, para que usted esté enterado de viva voz de los candidatos a los puestos de elección popular, lo que plantean para resolver la problemática del país, en la cita que todos los guatemaltecos tenemos el próximo 16 de junio. Es una cita con nuestro país y es una cita con nuestra historia. Esta noche nos acompaña el licenciado Julio Héctor Estrada, candidato del partido Compromiso, Renovación y Orden para la presidencia de la República. Antes de irnos a la pausa, Julio Héctor, habíamos dejado esbozado el tema del control de armas, porque sin duda alguna sigue siendo este tráfico ilegal de armas una de las causas principales de los homicidios en el país. ¿Cuál es la propuesta de Julio Héctor Estrada y de Creo para reducir o para controlar la mayor cantidad, en la mayor cantidad posible que sea, las armas que hay en el país? Y si cree que con esto se reducirían de manera considerable los homicidios, o por lo menos no quedarían en la impunidad. Muy importantísima propuesta, porque esta es una de las cosas donde hay un rango de acción inmenso y una oportunidad muy grande. Dos líneas de acción muy importantes. Primero que todo, hay unas pequeñas reformas que hay que hacer en el DIGECAM. Tal vez aclaro primero que yo estoy a favor de la aportación legal de armas, ¿sí? Pero clarísimamente en contra de la aportación ilegal de armas o de la aportación de armas no registradas. Y en Guatemala se estima que hay 3 armas no registradas por cada una de las armas que sí están registradas. Entonces, mi gran llamado sería para la población, si yo soy el presidente hoy, el 15 de enero del 2020, es: guatemalteco, no arriesgue su vida ni su libertad portando un arma ilegal, ¿sí? Regístrela. Vamos a hacer un programa especial de registro, dando un espacio específico para poderla registrar, pero además vamos a subir dramáticamente las revisiones en las calles, en las carreteras, para verificar si usted anda con arma de fuego o no, con 2 herramientas importantes. Una, puestos de revisión con unidades especiales élite muy bien protegidas, para que no vaya a pasar un narcotraficante con AK-47 y abra fuego en contra de los policías.
Pero dos, se pueden utilizar mecanismos no intrusivos. Hay mecanismos de rayos X con móviles que pueden revisar un vehículo cada 2 segundos y pueden ver perfectamente si el vehículo que va pasando, moto, bus o carro, lleva adentro un arma de fuego, que es un metal muy fácil de identificar en las imágenes de rayos X. Y dos, se utilizan también perros entrenados específicamente que pueden oler perfectamente en una revisión de 10 segundos. Rápido los pasan en el carro y así como identifican drogas, identifican armas. Pero espere que sea revisado y cateado su vehículo una vez cada 6 meses, porque tenemos que subir el nivel de percepción de riesgo de los delincuentes de que alguien va a estar revisando si porta un arma ilegal de fuego o no. Y si la porta y es legal, tenga listo su carnet, póngase en el carril correcto y diga, aquí está mi arma, aquí está mi carnet, no hay ningún problema, declárela. Segundo, obviamente tenemos que crear la capacidad para que se registren todas esas armas bien, porque hoy en día se registran las armas, se registran las balas y los disparos, pero no se digitalizan. Entonces yo, para saber, cuando encuentro un delincuente, un arma que se disparó y una herida de bala y encuentro la bala, tengo que tener una hipótesis de quién fue el que la disparó para ir a buscar la ficha. No es como me lo ven en los programas de televisión, que pongo una base de datos y busca automáticamente la base de datos y hace el match. Ese sistema no es caro, pero no está implementado. Entonces la digitalización de la base de datos del DIGECAM va a permitir, y yo creo que ha sido por malas intenciones que no se ha hecho esa digitalización, que el arma que fue registrada y el disparo, yo tomo la bala, la meto a la base de datos y me dice fue el arma número 400.324 de tal persona. Esos dos elementos generan un disuasivo de que la gente haga delitos con su arma, porque obviamente va a dejar balas, e inclusive que haga delitos con armas no registradas, porque si lo capturan, ciudadano, con un arma no registrada, enfrenta 10 años de cárcel y no medida sustitutiva. Por eso le digo al guatemalteco, no arriesgue su vida portando un arma ilegal. Regístrela o no la utilice. Y que entonces los buenos guatemaltecos que lo hacen para defensa personal o por preocupaciones, pueden registrarlas, y los delincuentes los vamos a atrapar, no los vamos a atrapar robando un banco, no los vamos a atrapar extorsionando gente, los vamos a atrapar portando armas ilegales. ¿Sí? Eso sí, tenemos que crear espacio especial en las cárceles porque necesitamos agarrar un buen grupo de gente. Y cuando hayamos agarrado suficientes, van a dejar de portar armas ilegales y entonces pasa lo que usted anticipaba, Minor, una reducción en muchos delitos. Porque en Guatemala el 80% de los homicidios y de los lesionados son con arma de fuego. Y un grueso es con armas no registradas. Entonces, esa oportunidad de controlar las armas de fuego es el mensaje que tiene que sacar el presidente en los primeros 6 meses, diciendo: guatemalteco honesto, no arriesgue su vida, su libertad, no porte un arma ilegal de fuego, aquí está cómo registrarla correctamente, pero vamos a estar revisándolo constantemente y si lo atrapamos con un arma de fuego ilegal, va a tener que irse a la cárcel sin medida sustitutiva porque la ley ya está registrada y hecha de esa forma. Bueno, cerremos el ámbito de la seguridad con uno que también es un problema, incluso es un problema transnacional, hay que reconocerlo así, como es el del crimen organizado, que tiene muchas vertientes, pero la más visible de ellas es la del narcotráfico. ¿Cuál es la propuesta suya para combatir el crimen organizado, como dije, en todas sus variantes y sobre todo tomando en cuenta las relaciones que pudieran estarse teniendo ya de este tipo de crimen en las diversas instancias del Estado guatemalteco? Minor, ahí el tema más importante en el que hay que enfocarse y necesitamos la colaboración del pueblo de Guatemala completo, el compromiso de los empresarios, de los guatemaltecos, de los trabajadores honestos, ¿sí? Es decirle no al narcotráfico, decirle no a la corrupción, decirle no al contrabando, al enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es la herramienta más poderosa para controlar que los funcionarios no sean corruptos? Ya tenemos las leyes para hacerlo. Existe una ley de probidad que exige que cada funcionario, al tomar un nuevo puesto, si gana más de 8,000 quetzales o tiene control de fondos públicos, haga una declaración de su patrimonio completo y el de toda su familia. Ahora, hoy en día es una declaración, yo la llamo patito, porque realmente la Contraloría es una declaración que es un formulario que lo que da es lástima, ¿sí? Cuando es información muy valiosa
donde tiene que ver sus cuentas bancarias, sus empresas, sus vehículos, sus propiedades, y los tiene que declarar todos cuando entra. Es una herramienta poderosísima. Y si les unimos una alianza con la Agencia de Impuestos de Estados Unidos, con la Superintendencia de Bancos, para hacer una entrevista real cuando la gente entra, de repente tenemos muchísima información. Y si a eso le sumamos una plataforma que lanzamos la próxima semana, donde invitamos al guatemalteco a denunciar al que se está enriqueciendo ilícitamente. Usted, guatemalteco, tiene que decirnos quién está pasando de sope a gavilán. Lo hemos visto toda la vida. Una persona que vivía de vecino, que apenas si pagaba el mantenimiento del condominio, ni estaba al día con sus cuentas y de repente aparece con Suburbans, aparece con mujeres operadas, aparece con fotos en Facebook, en selfies, en el clásico, el Real Madrid-Barcelona, y uno dice, puchica, este chavo, ¿qué fue? Ah, paró de diputado, o paró de concejal. Denúncielo, porque el enriquecimiento ilícito no lo va a poder explicar. El testaferrato ya está pesado. El uso del enriquecimiento ilícito como delito está penado por la ley. Entonces, con la denuncia ciudadana, con esta unidad especial de riesgo de investigación fortaleciendo la subcontraloría de probidad en leyes que ya existen, solo que la vieja política no ha dejado que se implementen con fuerza porque los agarra con las manos en la masa. La gente que es corrupta no puede explicar cómo obtuvo su patrimonio. Inclusive le dejamos, no nos importa cómo lo obtuvo cuando entró al gobierno, pero mientras no lo crezca. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que al que es corrupto no se aguanta, ¿sí? Inmediatamente empieza a gastarse el dinero y a mostrarlo. Y entonces ahí donde la gente denunciando y una unidad especial investigando dice, mire, usted, su esposa se ve todo el tiempo manejando este Mercedes CLK, que no está a nombre suyo, pero está a nombre de su cuñado. Entonces investigamos qué hace su cuñado. Resulta que su cuñado es guardián en una bodega, ¿sí? No tiene cómo explicar sus patrimonios y lo está usando de testaferro. Y empieza la acusación penal y el seguimiento. Entonces, eso aplica para el enriquecimiento por corrupción, pero lo mismo aplica, por eso de ese llamado a la ciudadanía, por el enriquecimiento por narcotráfico. Lo más poderoso para luchar contra el narcotráfico y el crimen multinacional es la lucha contra los activos que obtienen ilegalmente. Fincas, caballos, joyas, denúncienlo, ahí hay extinción de dominio. Entonces, queremos luchar contra la corrupción, dejemos de pensar en cada transacción que tenemos que automatizar los procesos y todo, porque por hacerlo tan complicado después ya nada funciona y entonces todo empieza a haber más corrupción. Mi gobierno ofrece como garantía que todos los funcionarios van a actualizar su declaración patrimonial, vamos a crear una unidad especializada de control de riesgos, vamos a asegurarnos que la gente, que tengamos una cooperación internacional de primer mundo para digitalizar y hacer que ese control sea súper estricto y súper guardado también, porque no vamos a hacerlo público, es un control que tiene que estar guardado en una caja con un grupo de gente que tiene acceso, y la colaboración con el Ministerio Público, con la Superintendencia de Bancos, con la misma SAT para poder realmente llevar un control de los funcionarios. Y entonces el que venga a ser parte de este gobierno a nivel ministro, viceministro, director, subdirector, jefe, subjefe, sabe que si se empieza a enriquecer de alguna forma por corrupción, por dar licencias, por no dar licencias, por bloquear, por autorizar, nosotros nos vamos a dar cuenta de eso porque va a empezar a generar su patrimonio y no lo va a poder explicar. Esa herramienta es mucho más efectiva que otras. No hay otras cosas que se combinan con eso: transparencia, procesos abiertos, gobierno abierto, automatización. Pero lo más poderoso es enfocarse en el cambio del patrimonio de la gente y no tanto en las transacciones específicas. Julio Héctor, movámonos ahora al ámbito de la salud. Un país como el nuestro que sale muy caro el enfermarse y además que tiene un modelo de salud más bien orientado a la cura y no a la prevención. Está demostrado que muchos esfuerzos que se han hecho y siempre hacen falta hospitales, siempre hacen falta medicinas, médicos. En general, la salud pública del país es bastante precaria y como digo, enfermarse en un país como el nuestro, pues es un privilegio que se pueden pagar solo ciertos estratos de la población. Más sin embargo, allí me gustaría empezar preguntándole cuál es la propuesta concreta para algo que debería de darnos vergüenza como sociedad, que es la desnutrición.
la desnutrición que se lleva el futuro de los niños en la edad cuando tienen que desarrollar. ¿Qué propone Julio Héctor Estrada para esta problemática que venimos sufriendo desde hace tantos años? Vienen sufriendo millones de niños guatemaltecos y pues que no se ve en el ámbito de lo gubernamental un plan decidido y abierto para contraatacarla. Miren, el tema de la nutrición crónica es uno de los motivantes grandes que tengo yo para participar como presidente, porque he visto que se ha hecho moda, se hizo un gran plan en el gobierno del Partido Patriota, pero nunca se pudo implementar porque no sabían cuáles eran los componentes mínimos que se hacían falta. Y además se hacía con 6 organizaciones del gobierno, y cuando se le asigna responsabilidades a 6 personas, lo más seguro es que no hagan nada. Tiene que haber alguien a cargo. Mezclado con salud, minor. Es impostergable que en el país hagamos una transformación, primero como prioridad número 1, y lo hemos puesto en el plan de gobierno como número 1 en los primeros 9 meses, una expansión y una funcionalidad del primer nivel de atención de salud, que son los puestos de salud. El puesto está a nivel de comunidad, está diseñado para atender entre 2.000 y 5.000 personas máximo. Tiene que tener 40 medicamentos, que esos 40 medicamentos gratuitos, comprados en escala y llevados con disponibilidad permanente, con buena logística, representan el 80% de las necesidades de atención médica. Si logramos tener 2 enfermeras, un extensionista técnico de salud y un médico que visita un puesto de salud una vez a la semana, o sea, 1 por cada 5 puestos de salud, se evita el 80% de las visitas a los hospitales. Entonces, la mejor manera de mejorar la atención en los hospitales es quitándole demanda, llevando atención al primer nivel de atención. Y nosotros sabemos exactamente cómo llevar de 1.200 puestos de salud a 2.200 puestos de salud en 9 meses. Haciendo una infraestructura que cuesta 300 millones de quetzales, que eso se pierde en un día, en una mala tarde sentada con el sindicato. Y el dinero ha estado disponible ahí, yo lo he puesto disponible y no tomaron las medidas específicas para hacer. Modular, de manera que se puedan construir rápido y equipar rápidamente. Y los procesos para con los mismos recursos poder abastecer esos puestos de salud de manera adecuada. Entonces pasamos de 4,5 millones de personas cubiertas a 9 millones de personas cubiertas en un año. Nos faltan todavía otros 7 millones de personas, pero ya le estamos pegando con algo visible y no hay ningún mecanismo que ayude más a la gente de menos recursos en cualquier país del mundo que tener acceso a salud preventiva y a una mínima salud curativa de forma gratuita. ¿Y eso me dice que lo planea hacer en los primeros 9 meses? Se puede hacer en los primeros 9 meses con un impacto, tal vez no van a estar los 1,000, pero por lo menos 600, 800 listos, y se reconduce el proceso de abastecimiento para que en vez de pasar por 5 capas del Ministerio de Salud, sea en una sola contratación y le llega una caja que es reabastecida de manera semanal o 2 veces por semana por las mismas empresas que le llegan a 180,000 puestos de venta que distribuyen dulces, bebidas, Coca-Colas en Guatemala. Entonces, primera, si tenemos ese primer nivel de atención de salud, ya descongestionamos los hospitales. Hay recursos para mejorar los hospitales también, pero tenemos ese primer. Entonces, solo entonces, podemos hablar de cómo resolver la desnutrición crónica. Porque hay una ventana en 1,000 días, que es desde que la mujer está embarazada hasta que el niño tiene 2 años, que tiene que haber un cambio de comportamiento, pero tienen que tener 10 intervenciones, y si no están las 10 completas, no sirve. Por una que falte, no funciona. Entonces tiene que tener zinc para cuando se enferme con diarrea, la mujer ácido fólico, los niños micronutrientes cuando tienen 8 a 10 meses, las vacunas específicas que tienen que tener para enfermedades respiratorias, lavado de manos, la alimentación de parte de las madres directamente, no con cajitas de leche, y la medida constante. Y esa medida de los niños con las madres para ver si está creciendo o no está creciendo, lo tienen que hacer desde los extensionistas del puesto de salud. Entonces, al crear esa capacidad y abastecer con otros programas combinados de abastecimiento y mejora de agua potable, que es el programa que le contaba fuera del aire, que nosotros planteamos llegarle a 350,000 familias con piso de cemento, captación de agua potable, filtros de agua, iluminación con paneles solares y letrinas básicas, pero con biodigestor o abonadoras,
ahí logra la parte de higiene y salubridad. Y la parte médica y cambio de comportamiento viene de salud. Entonces yo estoy seguro, y para mí es una ilusión inmensa, que por lo menos los niños que son de 2 años, que es lo que se mide, niños con desnutrición crónica a 2 años de edad, que lo lindo de esa política pública es que uno cambia toda su muestra en un periodo de gobierno, ¿sí? Porque todos los niños que midamos en el 2023 van a haber nacido en el 2020, el 2021. Se puede bajar en un indicador en los departamentos más afectados arriba del 12 o 15% la prevalencia a los niños a 2 años de edad. Pero tenemos que hacer en esos mismos departamentos atención al primer nivel de salud y los programas de salubridad y higiene mínimo. Esas son las 2 grandes prioridades de gobierno, digamos. En educación vamos a hacer mejoras en educación, vamos a mejorar calidad, pero la apuesta primera, el gobierno no puede hacer todo al mismo tiempo. Vamos a hacer más salud que educación. Yo lo tengo que decir abiertamente porque también la gente ofrece de todo. Sí. Educación va a recibir atención importante, vocacional, entrenamiento más orientada a calidad. Hay muchas maneras de mejorar la calidad. Pero lo que nos costaría subir la cobertura de preprimaria de 40% actual a 100% es el mismo esfuerzo que nos va a costar rescatar el sistema de salud y nutrición. Tengo que hacer aquí una siguiente pausa y al volver, si le parece, terminamos de abordar la propuesta en salud con que usted me cuente cómo abordará el pacto colectivo que hay en el sector de la burocracia de la salud pública entre el gobierno y los sindicatos. Al volver de la pausa, en la edición de esta noche, Yo Decido 100, conversamos con el licenciado Julio Héctor Estrada, candidato de Compromiso, Renovación y Orden, creo, a la presidencia de la República. No se vayan. Esto es Estéreo 100. Estéreo 100. 100 en todo. Quetzaltenango es el ícono conocido. Yo Decido 100, el espacio de comunicación abierto por Estéreo 100 Televisión para que usted se entere de viva voz de los candidatos a los distintos puestos de elección popular acerca de sus planteamientos para resolver la problemática del país en general. Esta noche conversamos con el candidato presidencial del partido Compromiso, Renovación y Orden, el licenciado Julio Héctor Estrada. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del tema de salud. Usted me ha dicho enfáticamente que en su propuesta y en los primeros meses de gobierno va a poner más énfasis incluso en la salud que en la educación. A mí me parece que eso es una cuestión bastante importante de resaltar, porque no se puede ofrecer de todo a todos en un país que nos van a dejar un poquito complicado. De primera competencia, comprando junto con México. México nos hizo una oferta de comprar junto con el Instituto Mexicano de Seguridad Social internacionalmente y venderle a la gente a los precios que compra el Estado en escala. Y así, yo me voy a decir que soy antimercado, pero en algunas ocasiones con una reforma mucho más profunda a la relación laboral que hay entre empleados públicos y gobierno central, donde tiene que haber una reforma hacia el servicio civil, porque hay una distorsión de lo que es una figura del modelo de derecho privado laboral que se ha pasado a lo público, donde realmente el poder está en los sindicatos. Pero estas reformas que yo les decía, de primer nivel de atención, como están en el espacio de lo que no se está haciendo ahora, y donde van a haber recursos adicionales y gente formalizada, se pueden implementar. Y por eso también arrancamos por ese camino. En los hospitales
Ahí ya el tema es mucho más complejo de lidiar, pero también mi experiencia es que hay que ser fuerte y hay que llevarlo litigándolo correctamente. Una de las partes que va a recibir apoyo importante del gobierno es el gobierno tiene que ser mucho más hábil en sus litigios. Necesitamos una Procuraduría General de la Nación que sea 3 veces el tamaño que tenemos ahora, con abogados 3 veces mejores de los que tenemos ahora, porque el Estado pierde mucho juicio y mucho litigio porque lo litiga mal. A veces por no tener gente, a veces por mala intención. Pero el PGN para mí en Guatemala es una selección de una persona tan valiosa como el jefe del Ministerio Público. O el Contralor General, un buen abogado. Y yo tengo gente en mente que son un abogadazo, ¿sí? Que es el abogado del Estado, es indispensable para poder resolver muchos de estos problemas, pero también sí hay un momento en que topamos y tenemos que ir al Congreso. Bien, entonces ahora en el ámbito de la educación, porque también ahí supongo que hay una propuesta, si bien es cierto, bastante prevista por todo lo que rodea al sector educativo, pero ¿qué plantea Julio Héctor Estrada para dar un paso adelante en el tema de la educación, que se nota bastante estancada cada vez que conocemos los resultados de pruebas básicas en materias como las matemáticas, el lenguaje, etcétera? Pues los resultados no son nada alentadores. Mira, ahí hay avances importantes en mejorar la supervisión, o sea, con un poco de tecnología y un poco de más gente. Hoy en día hay solo cerca de 500 personas trabajando en el Sistema Nacional de Supervisión, cuando debería haber uno que puede visitar a un maestro por lo menos una vez al mes. O sea, un supervisor, que es un coach, un asesor, revisor que revisa desempeño y mide desempeño, tiene que verlo por lo menos una vez al mes. Quiere decir que si hay 130,000 maestros, tendríamos que tener por lo menos unos 4,000 o 5,000 supervisores. Sin embargo, eso es más barato que tratar de recapacitar y reentrenar y cambiar a los 130,000 o 140,000 maestros. Entonces es lo que le llamo yo las inversiones estratégicas. Si vamos a crecer en gente, crezcamos en supervisores y en el mecanismo de apoyo al maestro. Porque el solo hecho de medir el desempeño, yo no estoy diciendo que les vamos a pagar según el desempeño. Eso no lo han logrado hacer en Estados Unidos, ¿sí? Pero si nadie lo mide, pues yo le digo, mire ustedes de la sección 3A versus de la sección 3B, aquí los del examen de lenguaje están en 80% de desempeño y usted está en 40%. ¿Qué le pasa? Pucha, que la gente reacciona. Y además hay mucho buen maestro, que realmente lo que necesitan es un poco de apoyo y respaldo y consejos y un poco de medición. El hecho que estén revisando lo que está haciendo todo el tiempo es como la milpa crece bajo la sombra del amo, ¿sí? Entonces hay supervisión para mejorar calidad, un poco de tecnología para mejorar calidad y focalizar el pensum. Mucho más hacia orientación de resolución de problemas y habilidades de matemáticas y lenguaje y comprensión real. Eso lo hicieron en Vietnam y subieron, debe estar en el lugar 40 al número 10 en el examen de PISA internacional, focalizando el pensum en menos cosas y reentrenando y apoyando maestros. Entonces vamos a hacer menos contenido, más focalizado, mismos maestros, pero con mucho más apoyo, muy concreto. Cobertura, vamos a extender un poco porque eso es una inversión que el país necesita hacer, pero puede ir haciendo de manera gradual. Y mucha más capacitación. Yo sí pienso que hay mucha gente que se puede reentrenar. Y uno de los programas emblema que tenemos es, si nos imaginamos un regreso a un servicio militar vocacional, le hemos llamado nosotros, donde muchos de estos niños ni estudian ni trabajan, tienen la oportunidad de ingresar a un programa de 1 año en el servicio militar, pero no tanto entrenamiento paramilitar, sino disciplina, orden, pero empiezan a recibir entrenamiento vocacional en manejo de cuencas, manejo de emergencias, asistencia médica, para ayudar a las comunidades. Es un programa ambicioso que esperamos que al 4º año de gobierno alcance a 50,000 jóvenes cada año, para poder no perder a todos estos que quedaron sin entrenamiento, sino fortalecerlos y entendiendo que para hacerlo realmente bien, el ejército tiene capacidades que no tienen otras instituciones para imponer capacidades reales de disciplina y orden, y también capacidades vocacionales que pueden combinarse con entidades como el INTECAP o universidades para tener formación vocacional y reentrenamiento y así subir la empleabilidad de esos jóvenes que no terminaron sus estudios.
Abordemos ahora otro aspecto que también es fundamental para el guatemalteco, que se refiere a la infraestructura pública. Y en ese sentido, pues las carreteras cobran un factor muy preponderante, puesto que pues en los últimos tiempos no solo las pocas que existen han estado bastante deterioradas, sino que los números, los indicadores de nuevos caminos y de nuevas carreteras construidas son muy bajos respecto a cualquier país con el que nos comparemos. Hay una ley actualmente en el Congreso de la República que se discute para mejorar el tema de la infraestructura vial. ¿Usted conoce esta ley? ¿Qué es lo que plantea? Supongamos que fuera aprobada por este Congreso de la República, ¿se basaría usted el desarrollo de la infraestructura vial en esta ley? ¿O cuál es la propuesta de Julio Héctor Estrada para el tema de las carreteras en el país? A mí me tocó implementar la ley de alianzas público-privadas. Yo fui el primer director ejecutivo y monté una cartera de 6 proyectos por $2.000 millones que están haciendo cola para salir del Congreso. El primero ya está listo, los demás están esperando que salga el primero para salir a licitación, con inversionistas, con estudios montados, armados, estructurados. Solo desentrampar eso permite hacer mucha infraestructura y poder abrir un camino que no va por la nueva ley, sino por una institución que ya se implementó y está funcionando. Esta nueva ley, yo sé lo que toma, y toma 3 años montar la institucionalidad y los fondos para poder empezar a tener resultados. Entonces, no se pueden tener resultados muy rápido. Hay que verla bien para ver si soluciona una parte de los problemas que no se están resolviendo actualmente con la ley de alianzas público-privadas ni con la ley de contrataciones. Nosotros, para tener impacto más inmediato, sí planteamos que hay que cerrar el Ministerio de Comunicaciones y abrir uno nuevo, Ministerio de Obras Públicas, con capacidades de supervisión mucho mejores, y no solamente para hacer carreteras, sino también para hacer obras de infraestructura urbana, de transporte público, de drenajes pluviales y sanitarios, que hoy en día nadie tiene la orden de hacer eso, plantas de tratamiento integradas en varias municipalidades, sistemas de basura, obras públicas en general. Estamos regresando un poco al pasado, porque así están organizados los gobiernos en otras partes del mundo. El Ministerio de Comunicaciones hoy en día solo hace carreteras, pero el país más que carreteras necesita circunvalaciones y periféricos y sistemas de transporte público. En este crecimiento urbano que estamos teniendo, sobre todo aquí en el área de Quetzaltenango, se integran 9 municipios o 10 que hacen una conurbación, que si no hacemos un buen libramiento alrededor, un sistema de transporte público con 2 líneas y ejes centrales de BRT, de Transmetro, digamos, ciclovías y drenajes pluviales, la ciudad va a colapsar, y no tiene los recursos la municipalidad para hacerlo solo, tiene que entrar el gobierno central. Nosotros planteamos hacer eso, está en nuestro plan de gobierno, y está a utilizar deuda para hacer buenos contratos y buenos proyectos en esa línea. Y tal vez el tercer punto más importante, Minor, es, aparte de recuperar la infraestructura, que hay que invertir más con un buen Ministerio de Obras Públicas, hay que recuperar el orden. Yo le aseguro que se pierde más dinero y más tiempo en las carreteras por los cruces a la izquierda, los camiones que se quedan tirados, los túmulos, los obstáculos, de que cada quien hace lo que le da la gana, los cruces de los pueblos, que cada vez se han vuelto cada vez más críticos, digamos, porque además uno atraviesa diferentes ciudades y le ponen día de mercado en el día que uno tiene que pasar, un día de trabajo. Eso no puede seguir así. Ahí el país necesita paso número uno, como a usted le gusta, lo que hace el Ejecutivo, fortalecer Provial. Provial tiene 30 millones de presupuestos, puede subir a 150 y tener mucho más control y mucha más presencia, con controles de velocidad, con básculas, con mecanismos de seguimiento y ordenamiento vial. Y 2, el país se tiene que mover a una Policía Nacional de Tránsito. Así como las ciudades con las policías municipales expanden la capacidad de manejar el tráfico, lo mismo le aplica a todas las carreteras del país. Se está perdiendo mucho más en desorden por no haber autoridad, y con la misma ley que hace esa Policía Nacional de Tránsito, termina de aclarar que las carreteras nacionales le corresponden al gobierno central, no a las municipalidades, ¿sí? Porque luego se las toman, ¿sí? Hay un problema ahí entre no, las carreteras nacionales son nacionales, ¿sí? Tienen que respetar ordenamiento urbano y municipal, pero quien tiene la autoridad ahí tiene que ser la autoridad nacional. No hay duda y no puede haber discusión con ese tema. Eso es importantísimo, porque si no, no podemos generar lo que nos importa,
que es velocidad de circulación. Tenemos que, en el 2000 circulamos en promedio 60 kilómetros por hora, hoy estamos abajo de 35. Y entonces lo que pasa es que cuesta el doble de las cosas, y quien lo para pagando es el consumidor. Y una parte es malas carreteras, porque estamos topados sin invertir, y otra cosa es desorden. Entonces hay que hacer más carreteras. Una parte será con diferentes leyes, una parte con un buen ministerio que sí funciona y sí supervisa bien, y otra parte es orden a través de una Policía Nacional de Tránsito. Estamos entrando a la parte final del programa de esta noche. Yo no quisiera terminar la entrevista con usted sin abordar todo lo que hemos estado conversando acá. Demanda de una burocracia tecnócrata que se fue perdiendo en la medida en que una ley de servicio civil anquilosada, casi inexistente en su aplicación, y pues seguramente en esto ha contribuido mucho el clientelismo que se ha hecho a partir del trabajo en lo público. Y por tanto, pues, como decía el general Perón, a los buenos hay que ir a buscarlos porque los malos llegan solos. En ese sentido, creo que lo que le ha pasado a la administración pública guatemalteca. ¿Qué plantea usted para la reforma, para el fortalecimiento de la ley de servicio civil y que en efecto quien entre al servicio público lo haga con mística, lo haga porque sabe lo que significa trabajar en el ámbito de lo público, que sea además conocedor del área donde está contratado y no simplemente por haber sido activista en las campañas electorales? Bueno, ahí, y eso me sirve hasta casi como para cierre, digamos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Creo? ¿Por qué Julio Héctor Estrada y Ara Argueta? ¿Sí? Miren, mi experiencia, yo he sido un funcionario internacional, casi 10 años fuera de Guatemala, casi 10 años en la parte privada y sector público en Guatemala, aunque no parezca por los años, pero son 25 años trabajando. Mucho depende de la cabeza. Si la gente ve un liderazgo que es capaz, que le pone ritmo a las cosas y que está ahí para hacer que las cosas pasen y se logren resultados, logra atraer a un buen grupo de funcionarios con experiencia o gente nueva, pero que son buenos gestores, cuya motivación y experiencia es que hay buenos, pero su primera motivación es que quieren llegar a hacer cosas, no quieren llegar a hacer carne de cañón. Y segundo, quieren llegar a hacer cosas honestas. Bueno, tal vez primero quieren ser honestos y después quieren lograr resultados. Entonces, si perciben que hay alguien que va a hacer que las cosas pasen, y que es alguien que es incuestionablemente honesto porque lo ha demostrado a lo largo de su vida y no tiene ninguna necesidad de hacer ningún tipo de cosa oscura. Entonces uno logra atraer a los mejores y los mejores traen a su grupo de gente que sabe trabajar. Entonces la primera cosa para mejorar el servicio civil es que tiene que tener el escalafón, la cabeza, ministros, viceministros, directores, que es lo que puede entrar rápidamente con equipo de gente con capacidad y experiencia. Tiene que ser gente buena. Y no solo gente buena, sino gente capaz. Y no solo capaz, sino gente que tiene prisa, que quiere tener resultados. Y que está alineada a que vamos a hacer estas cosas, no vamos a poner a discutir si vamos a hacer más puestos de salud de un lado, no, se van a hacer. El país no está para andar con democracia en el Ejecutivo. Yo he vivido eso de la democracia en el Ejecutivo y no funciona. No se debe preguntar, aquí se acordaron las cosas, muchas de las decisiones. Yo lo primero que hago en el gobierno es quitar la silla de las mesas del gabinete y quitarlas y poner una mesa donde estamos todos parados. Y nos sentamos en una mesa del tamaño de este salón y ahí nos ponemos de acuerdo para ver cómo va cada quien con sus cosas que se acordó que tenían que hacer. No hay discusiones. Muy importante. Y eso lo va a percibir la gente. Cuando uno empieza a generar resultados y empieza a tener un equipo administrativo que funciona mejor, entonces uno puede empezar a discutir las reformas legales. Solo reformar la ley en el vacío no genera mejores resultados. Porque hay un problema de la ley, digamos, del carro y del pasajero, digamos, del piloto. Tiene uno que tener un mejor piloto, entonces cuando ya tiene el piloto y cambia con la ONSEC, por ejemplo, con acuerdos gubernativos, cambia la estructura de remuneración, la estructura de puestos, eso se puede hacer sin cambiar la ley. Llega hasta un momento donde topa, ya no podemos mejorar más, si no cambiamos la ley. Y entonces cambia esas cosas donde topó, pero no lo cambia en el vacío, digamos, yo pienso que debería haber no, porque eso no funciona, porque uno tiene efectos no esperados. Reforma una cosa que arregla una cosa, pero genera dos problemas que no se imaginó cuando la reformó.
Y así le puedo listar 25 leyes que han pasado en los últimos 10 años del país que han generado más problemas de lo que resolvieron. Entonces yo soy muy cuidadoso a la hora de legislar. Y más cuidadoso diría, muy prudente. Legislemos poquito. El país no es para hacer grandes transformaciones porque nos pasan grandes problemas que se causan que uno no se esperaba que podían pasar. Alguien en el 2015 dijo, hagamos 5 reformas a la ley de contrataciones para quitar la corrupción. Y resolvió un poquito en la corrupción, pero generó 25 problemas que no se había imaginado con las juntas de calificación y paró al gobierno, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces el mensaje importante es gente capacitada, gente que ha hecho transformaciones en la parte privada, en la parte pública y que lo puede demostrar con su experiencia personal y que va a traer al mejor equipo de gente. Esa es la propuesta de Creo y eso ha sido sus ideales desde siempre. Desde el doctor Suger, que era una persona totalmente, un líder en su campo académico, un hombre que construyó una institución como la Universidad de Galileo, pasando hasta el reto, y yo no estoy a su liga, pues es una persona que admiro, con la que hablo de vez en cuando y da consejos, pero obviamente él tiene 40 años de trayectoria más y una vida súper exitosa. Pero lo más importante es la cabeza. Tiene uno que elegir un buen liderazgo que se rodea de buena gente, que tiene en su corazón servir. Su pasión es ese niño desnutrido que puede ayudar. Su pasión es ese tema de seguridad que puede resolver. Su pasión es esas cárceles que dan vergüenza y que son una ventana a un país que no tiene corazón y resolver ese tema. Y con esa gente puede realmente uno empezar a cambiar el país. Primero es la cabeza del equipo y lo que le presentamos al electorado como equipo de Creo es eso, una cabeza que no tiene una cola política, ni elecciones, ni deudas, ni compromisos, porque es mi primera participación electoral. Y también la primera de la vicepresidenta y casi todo nuestro grupo de diputados, básicamente todo el Estado Nacional y Metropolitano, son todos primeros participantes en competencias electorales. Entonces, no tenemos conexiones con la vieja política, pero sí somos gente con capacidad y que hemos hecho cosas en nuestra vida. Y por eso si la gente dice, esta gente entiende los detalles. Si no se entiende los detalles, el que llegue va a llegar a decir excusas de por qué no se puede. Porque excusas le van a presentar sus subordinados. Yo lo he visto cómo les juegan jiu-jitsu. Pasa rapidísimo. Apuesten por gente con capacidad, que vean su coherencia de su vida, que vean sus familias, mis hermanos, 10 años en funciones públicas, nunca un señalamiento, nunca un pariente contratado, nunca un exceso de uso en viáticos, nada, ¿sí? Uno se cuida de todas las cosas porque sabe que tiene que guardar lo más importante, que es la confianza de la gente. Entonces son cosas de forma, no solo la capacidad, el equipo, sino cuidar mucho la forma para que la gente sepa que su dinero está siendo cuidado con mucha atención y que uno está casi obsesionado con obtener resultados que la gente pueda ver y comunicárselos de la manera correcta. Esa es la propuesta que hace la propuesta de Creo. Esa es la propuesta de mi persona y lo que estamos buscando que la gente conozca y que verifique por su propia cuenta que son cosas que pueden ser realidad. Licenciado Julio Héctor Estrada, candidato presidencial del partido Compromiso, Renovación y Orden, le quiero agradecer en todo lo que vale el haber aceptado nuestra invitación esta noche y pues ahora sí, tengo un minuto para un mensaje final que usted quiera dejarle a la audiencia de Yo Decido 100, el espacio que ha abierto la empresa propietaria de Estéreo 100 para que la gente se entere de las propuestas de los candidatos. Yo lo único que le pido, lo más importante que le solicito al electorado es que vea la coherencia y la hoja de vida de las personas que están planteando hacer cambios que van a cambiar el país para bien o para mal. Que no se vayan con la vieja política, esa gente que tiene compromisos, que tampoco vayan por esa gente que tiene 1000 problemas legales. No está el país para andar con 5 antejuicios si el presidente está en el carrusel de entra y sale o no sale. De verdad, no estamos para esas cosas. Hay una propuesta de gente joven, con experiencia de mundo, pero también con experiencia en Guatemala, apasionada por servir al país. Y que lo que necesitamos es que la gente verifique, que revise y que nos dé un voto de confianza para poder realmente empezar esa transformación que es nuestra pasión por Guatemala. Yo sueño con un país donde la gente deje de irse, deje de emigrar.
inclusive con un país donde la gente empiece a regresar los que se fueron y se vuelvan a reunificar las familias, porque en este país hay oportunidades. Pero para eso necesitamos su confianza, su apoyo, que nos investiguen bien, que nos verifiquen bien y entonces que nos apoyen con su voto, no solo al Congreso, no solo a la presidencia, sino también al Congreso, en las alcaldías, porque hemos cuidado de montar un equipo de gente buena, preparada, profesional, que tiene las ideas claras, pero sobre todo el corazón correcto de servir al país y no servirse de él. Estamos para servir a Guatemala, para hacer la transformación y recuperar la confianza en el país. Julio Héctor Estrada, candidato presidencial del partido Compromiso, Renovación y Orden, creo, aquí en el espacio de Yo Decido 100. Como siempre, la conclusión del programa de esta noche es exclusivamente suya, ahí donde nos haya sintonizado. Les invitamos al próximo de la serie, aquí en Estéreo 100 Televisión. Por hoy, muchas gracias por su atención y muy buenas noches.